La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Pero lo mencionábamos más temprano en nuestros titulares y nuestro comentario inicial con respecto a la renovación del planteo por parte del PIT-CNT de la reducción de la jornada laboral. Y además, ayer Marcelo Abdala, en su presentación en el acto del 1 de mayo, sumó por lo menos dos aspectos novedosos vinculados a este asunto. Primero, que una reducción de la jornada laboral tendría buenos efectos en la salud de los trabajadores. Pero es absolutamente relevante, fundamental en este día, que las comparaciones internacionales que desarrollamos nos dan resultado de que la reducción de la jornada de trabajo mejora la satisfacción con la vida y con el propio trabajo de los trabajadores, que hay evidencia empírica que la reducción de la jornada de trabajo, en su forma reducción de la semana laboral, aumenta la propensión de los trabajadores a dejar de fumar, a hacer ejercicio, mejora la calidad del sueño, es decir, es buena desde un punto de vista de la salud. Y después también ingresó en el terreno del empleo y cómo podría afectar o no eventualmente la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas sin perder salario. Es verdad también, según nuestras investigaciones y comparaciones internacionales, que la reducción de la jornada de trabajo es neutra con respecto a la creación de empleo. Es importante saber que si bien no genera empleo nuevo por la reducción, tampoco genera desempleo, según lo que nos han dado nuestros comparativos. Como ven este planteo desde el sector empresarial, estamos en comunicación con Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Lestido, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias y gracias por hacerse este tiempo para conversar con nosotros. ¿Cuál es su primera visión con respecto a lo que planteó Abdala ayer en el acto por el 1 de mayo? Bueno, este no es un tema nuevo, es un tema que lo hemos venido hablando incluso con la propia central sindical. Y en realidad, a ver, hoy yo voy a hablar simplemente por lo que tiene que ver con respecto al sector comercio y servicios, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Nosotros en lo que tiene que ver básicamente con el tema de los servicios y también con el comercio, es un tema que nosotros no lo vemos como algo que no se puede tratar. Por supuesto que se puede tratar y vamos a discutirlo, y cosas que entiendo que lo que se planteó ayer, esa discusión seria, abierta, en la que nosotros también estamos 100% de acuerdo, y creo que la mejor manera de abordar los temas es dialogar. Nosotros en principio no nos oponemos a la propuesta, por supuesto que no, y de hecho podríamos decir, podemos apostar a más, a ser más flexibles los horarios laborales. Ya el viejo sistema de venir y marcar tarjeta, hoy en el mundo que estamos viviendo, eso prácticamente está empezando a quedar de lado. Y si vamos a algunas áreas de los servicios, prácticamente ya desde después de la pandemia se trabaja en las casas. O sea que hay muchas cosas que digo que están en el tapete, que no son nuevas y que se pueden estudiar. Ahora, lo que sí no podemos dejar de lado, que también fue mencionado ayer y nosotros lo hemos presentado, hablar de la productividad. Y es fundamental, porque no tiene sentido, por un lado, estar trabajando menos, está bien, pagar más, pero si no se tiene productividad en la contraparte. O sea, esto tiene que haber un balance, tiene que haber una contraparte. Entonces, empecemos a hablar sobre el tema de productividad. Y ahí hay muchas cosas para hablar. Primero, la productividad, hay que definir cómo se mide, definir qué es productividad, y segundo, cómo se mide. Y tercero, es tener claro que la productividad no es por sector, y sino que es por empresa, porque no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen el mismo trabajo, el mismo tamaño, no todas las empresas tienen la misma disposición para hacer la productividad o medir la productividad. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es, sí, perfecto, analicemos el tema, no nos oponemos para nada a no analizar el tema. Es más, es parte del ADN del empresariado, siempre escuchar propuestas nuevas, analizar, ver lo que pasa, y si se puede modificar y mejorar
para todos, que es lo que buscamos nosotros, mejorar las condiciones para todos de trabajo, evidentemente va a redundar en la empresa. Ahora, no podemos dejar de lado el tema de productividad, como dije. Y la productividad hay que verlo. No se puede poder medir por sector y hay que medirlo por empresa. Eso es en primer lugar. Ahora, les digo, yo advierto de usted una posición más dialoguista que de otras cámaras, por ejemplo. Para usted, por lo menos, hay espacio para el debate. Bueno, yo le estoy hablando del sector nuestro, de lo que tiene que ser el comercio y servicios. Entiendo que hay otras cámaras y en otros sectores, por la actividad que se desempeñan, no es tan fácil. Yo voy a hablar por el nuestro. No, está bien, pero destaco que para usted por lo menos hay espacio para el debate. Hay espacio para discutirlo, por supuesto que hay. Nosotros no nos vamos a cerrar nunca ninguna propuesta. Nosotros el decir no es una cosa que hacemos comúnmente. Nosotros decimos, estudiemos, tenemos este problema, se analiza y decir, mira, ¿se puede llevar adelante o no se puede llevar adelante? Pero el no de entrada no nos gusta. Lo que nos gusta es sentarnos a analizar y ver, escuchar argumentos y que se escuchen nuestros argumentos. ¿No? Ayer Abdala planteaba también, les digo que cuando se habla de productividad, él dijo que las empresas después, cuando se sientan a conversar de estos aspectos, ocultan información. ¿Usted lo ve de la misma manera? No. Nos sentémonos y hablemos y no creo que sea la misma manera, que sea ocultar información. Creo que las empresas no ocultan información, y cuando se hable de un área específica de productividad, porque además, primero, definamos qué información es la que se necesita. No se necesita la información de toda la empresa. Si vamos a hablar de productividad, vamos a focalizarnos en el lugar donde hay que hablar de productividad. También hay que medir, cuando hablemos de productividad, porque el tema es muy amplio, cuando estamos incorporando tecnología, ¿se mejora la productividad del colaborador o es la máquina la que ha hecho mejor las cosas para ser productiva? Entonces, ¿cuál es la productividad que tiene que entrar en juego? ¿Cuánto pesa la productividad en inversión en tecnología y cuánto es la productividad? ¿Cómo soy yo más productivo? ¿Me entiendo el tema? Sí. Entonces, por eso digo, hay que sentarse y hablarlo. Yo creo que la idea es podernos sentar, discutir, como lo planteó él. Yo también estoy de acuerdo, en un ambiente, pero que podamos discutir seriamente, desacaloradamente, con argumentos, que nos permita a todos manejar la información que cada uno tiene y recibir la información que se da para poder llegar a acuerdos, que eso es lo importante. Entonces, eso es muy importante, tomando en cuenta la reducción de las horas de trabajo, sí, pero si no lo medimos con la productividad, es muy difícil hacerlo. Tomemos en cuenta también que salimos de una situación que no fue fácil, venimos de la pandemia, que la verdad que existió y es una realidad y todos la vimos. También no nos olvidemos de que tuvimos un contexto internacional distinto, aumentos de fletes, que perjudicó a las empresas después de la pandemia, y tuvimos el efecto Argentina, que lo que tiene que ver relacionado directamente con el comercio y los servicios, impactó muy fuerte el año pasado. Entonces, hoy yo diría que hay, con calma, sentarse, porque es muy difícil que yo vaya ahora a una empresa que después de que el año pasado tuvo una merma en sus ventas en algunos sectores que anduvieron cerca del 40%, en decirle, mirá, vas a trabajar, ahora tu equipo va a trabajar 6 horas y vos le vas a pagar por 8. Me va a decir, Julio, es inviable esto, literalmente es inviable, porque también esto tiene que estar ligado a otras cosas, que ya entramos en un tema de país, que es el costo país. Entonces acá vamos a tener que sentar y ver una cantidad de cosas para que las empresas realmente puedan ser rentables y que puedan crecer, y que si crece una empresa genera trabajo y pueda invertir. Entonces yo creo que hay varios temas para tratar en la mesa, con varios agentes, no solamente la parte sindical y la parte empresarial, no solamente, hay que meter a varios. ¿Quiénes quieren más, por ejemplo? Que ver productividad, sí tenemos que ir analizar por empresa, eso está bien claro, y ver dentro de la empresa qué sectores, porque no son todos los sectores lo que hay que medir. ¿No? Pero, por ejemplo, ¿qué otros sectores incluiría usted en una mesa para discutir esto? Es muy difícil porque hay que verlo. Me dice del Estado. Y bueno, digo, nosotros tenemos que buscar un Estado más competitivo. De nada sirve bajar productividad y todo si no tenemos un Estado que no acompañe la situación. Si no, deburocratizamos, sacamos regulaciones,
tasas, impuestos. Digo, si no hay un acuerdo país en muchos de los temas, es muy difícil que nosotros nos hagamos competitivos. ¿Ah? Es muy difícil. Entonces, con respecto, resumiendo este tema, sí a estudiar el tema, no le decimos que no. ¿Ah? Le decimos, sí, estudiemos el tema. Ahora, miremos todo el tema y analicemos y discutámoslo lo más abiertamente posible, sin venir a la mesa abierto, con un espíritu de buscar soluciones y no con un espíritu de decir, yo quiero imponer esto, quiero ganar esto. Porque no camina así. Una última pregunta. Camina haciendo entendimiento. Una última pregunta, Lestido. ¿Le sorprendió que este tema, que todavía está en pañales, se puede decir, llegara al debate de la campaña electoral, por ejemplo, cuando el hoy senador Tabaré Viera lo planteó? ¿Le sorprendió eso? No, yo lo único que tengo que confesarle, una cosa que le tengo que decir, es que lo conozco mucho a Tabaré, es que esto no llegó a las cámaras. En ningún momento se nos pregunté, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque bueno, digo, yo creo que, repito, la mesa está servida, o el tema está sobre la mesa. A nosotros nunca se nos preguntó, che, ¿qué opinan ustedes? Entonces, es lo único que digo que me quedaba en el debe para decir, bueno, ¿por qué no nos plantean a nosotros cuál es la opinión? No a mí solo, al resto de las cámaras empresariales. ¿Ah? A nosotros lo único que puedo decir es que no se nos planteó si estábamos de acuerdo o no, o qué inconveniente veíamos o no de la rebaja de las horas de trabajo, de 8 a 6, cobrando 8. Es lo único que yo digo. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días.